Bueno, fundamentalmente lo que quería hoy era conversar sobre las dudas que tuviesen con relación a lo que falta por entregar, ¿no? Estamos en la semana 7 y bueno, ya ustedes han cargado material, han respondido a los foros, pero queda pendiente el tema del proyecto, ¿no? Que se entrega en semana 8, aunque ya yo lo tengo anunciado para la semana 7, pues, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre ese particular. Ajá, coméntame, Nailin. Bueno, profe, yo voy manejando, pero igual le comunico, le No te... comunico mis ideas. Ok. Bueno, por mi parte, sí, disculpe que no he podido subir todo al portal, porque era lo que le comentaba por correo. De Ujú, cierta forma, como usted subió las clases, creo que no es. Opa, no sé ujú. qué pisé. Ya va. Bueno, ajá, como le estaba comentando, no es la forma a la que normalmente estamos acostumbrados a ver las asignaciones en el portal. Entonces, por lo menos a mí se me hizo un poquito confuso el llevarle el paso a las asignaciones, sobre todo con el tema de las asignaciones uno, 2 y 3, como no tenía especificaciones de nada y no vi y no pude estar en la primera clase, entonces pues nada, no, por eso me he atrasado un poquito y también por el tema del trabajo. Ujú. Con lo del proyecto, igual como no teníamos tantos lineamientos, pues yo tengo la propuesta, solo me falta subirla al portal. Este, entonces, nada, yo realmente me fui, o sea, como que me basé en lo que pude ver en las clases grabadas también, a pesar de que estuve presente también para refrescar el conocimiento y también buscando por mi cuenta. Ya tengo una propuesta, lo que tengo es que, bueno, como estructurarla y subirla al portal. Perfecto. No es necesario que hagamos maqueta ni nada, ¿cierto? No, no, bueno, básicamente un poco para aclarar, como te lo dije en el correo, pues, que no es la forma convencional, porque en realidad para mí es importante que haya la asistencia de la clase y que se vea la clase, en caso de que no puedan asistir, se ve la clase grabada y si no tienen acceso al portal, inclusive la clase por el canal de YouTube, pues, ¿no? Entonces, cada clase sencillamente lo que debía era generar un informe sobre lo que ustedes entendieran con relación al material y a lo que constituye la tipología, ¿no? Porque hay una diferencia entre tipo y tipología, pues, ¿no? En algunos casos me hablan de estructura, pues, ¿no? Entonces, una cosa es la estructura y otra cosa es la tipología estructural, pues, ¿no? Porque la estructura, por ejemplo, una columna es una estructura, pues, ¿no? Una viga es una estructura o es un elemento estructural. Pero la composición de todos esos elementos en la creación de una nueva forma con todos los particulares vistos en la clase, constituyen un cuerpo de trabajo que sumado, simple y llanamente lo que hay es como que compilarlo, ¿ok? Y eso constituye la parte escrita, ¿no? De la. Profe, y disculpa que le interrumpa, en la parte que creo que es un foro, Ujú. que es lo de los planos de las columnas. Sí. Ya yo tengo la respuesta escrita, solo que no la he subido, Ujú. porque primero la hice en papel para organizarme y después para subírsela al portal. Yo Ok. básicamente, o sea, mi respuesta pensaba era en colocar como las cosas que veo, como, o sea, como lo entendí, no sé, la posición de las columnas, los estribos, Correcto. o sea, básicamente es eso, es como una opinión acerca de lo que entendemos por los planos. Correctamente. Es una interpretación de lo que es un plano constructivo, en este caso de un sistema porticado convencional, pues, ¿no? Entonces allí estamos hablando de una tipología, pero digamos que no representa
la búsqueda que debemos tener sobre la aproximación del proyecto que vamos a mostrar. Porque lo interesante de seguir la secuencia de las clases es que en una iniciamos con la utilización de la piedra, pero al mismo tiempo la piedra y el ladrillo generan una tipología estructural que es el arco, ¿ok? Y luego es el arco evoluciona en el domo evoluciona bueno, en la cúpula y después la bóveda, y entonces en la medida eh, que vamos avanzando en el estudio de los materiales, van surgiendo las distintas tipologías constructivas que pueden ser combinadas o pueden ser únicas, pues, ¿no? Entonces, el ejercicio básicamente consiste en la utilización de una tipología, porque por ejemplo, cuando veíamos la última clase de la estructura, tensoestructuras y las estructuras, digamos que textiles, la parte de los paraboloides hiperbólicos, las conchas, estas ya son elementos estructurales que combinan esos planos que tú has interpretado y que utilizan todos esos elementos constitutivos de la estructura en concreto, pero generan una tipología. ¿Qué es una tipología? Una tipología es precisamente un elemento que tiene un carácter nominal y característico particular para la resolución, por lo general, del cubrimiento de un espacio, pues, ¿no? Y entonces, asimismo con el acero, asimismo con la combinación del acero se genera el tema de las cerchas y pues con los distintos ejemplos vistos en clase podemos configurar simple y llanamente un modelo estructural que se base en alguno de estos elementos, generando un espacio que sea, bueno, mira, yo voy a usar para este espacio un domo geodésico y entonces haces una planta de lo que tú tengas previsto o propuesto, ¿no? Y una sección. Entonces eso me permite a mí evaluar que efectivamente no solamente interpretaste lo visto en la clase, sino que también investigaste, como tú dices por tu parte, de cómo pues esto se puede representar, ¿no? Entonces la idea que... Profe, disculpa que le interrumpa. Ya como ya yo tengo mi propuesta ahorita, bueno, luego de que comencemos la clase, o bueno, no sé si ya está comenzando a grabar como tal, o esto es como una pequeña Sí, parte de... Ok, o sea, quería enseñárselo para ver, o sea, porque al final esta clase es como de corrección, ¿cierto? sí, correctamente. Entonces, a ver si, bueno, que me dé su opinión acerca del proyecto y porque, bueno, a lo mejor yo lo interpreté de alguna forma y a lo mejor le faltan más detalles que se requieren para la entrega. Entonces, bueno, ahorita se le enseñaré. Es que estoy Perfecto. llegando a mi casa de la oficina, No, déjame, no, a ver, por eso perfecto. ahorita me voy a desconectar probablemente y me vuelvo a conectar. Justamente para eso es la clase, para hacer esa aclaratoria, pues, ¿no? Y bueno, disculpa que no sea la forma convencional, pero no sé, No, no se preocupe, no, no, para nada. no sé realmente No, cuál es la forma no, no se convencional. no se preocupe, por eso no se lo digo de mala manera, sino que siempre los profesores, o sea, por lo menos en su caso, usted lo fue colocando por semanas, en conjunto con el material de apoyo y la asignación. Ujú, Normalmente los profesores van subiendo, o sea, no lo ponen por semana, sino que ponen las 3 asignaciones, los 3 foros, los 2 exámenes y como con una pequeña descripción de la actividad, que yo sé que usted no lo hace por el hecho de que también se sepa quién vio y quién no vio la clase. claro. Pero por lo menos en mi caso, a mí eso sí, claro, la costumbre de cierta metodología como que me confundió un poquito, pero no, no se preocupe que de igual forma usted dio sus clases excelente y también lo importante es el contenido. Bueno, gracias por eso. Lo que pasa es que a mí se me presenta con la estructura en el portal, se me presenta con una estructura que es distinta a la que, a la que aparentemente tienen otros, pues, ¿no? Entonces,
me aparece por semanas, pues y así lo voy organizando de esa manera, porque no lo tengo estructurado de esa manera, como sé que está en otros portales. Bueno, Maybet, ¿y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Yo he de decir que sí me sentí como confundida porque no entendía, o sea, aunque estaba en las clases, no había entendido muy bien cómo era el propósito del proyecto. O sea, obviamente entendía que era investigar un poco más sobre cómo se funcionan los pórticos, las estructuras y todo este sistema. Sin embargo, no sabía cómo había que aplicarlo al proyecto. O sea, Ujú. no sabía si era bien un tema investigativo o era, como ya me está diciendo ahorita mi compañera y como lo está explicando usted, es una cosa más bien de aplicarla directamente en un proyecto. Entonces, Correcto, eso me tenía confundida a mí. correcto, correcto. Sí, un proyecto sencillo donde tú entonces desarrolles alguna de las tipologías estructurales que hemos revisado, pues, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los domos geodésicos de Buckminster Fuller, hablamos del poliedro, hablamos de el helicoide, hablamos de las formas helicoidales, hablamos de el arco, los domos, las bóvedas, el sistema porticado convencional, y todos estos temas son los que van de alguna manera constituyendo la base de lo que es la tipología estructural, pues, ¿no? Porque no hay una tipología estructural definida para una tipología arquitectónica, o sea, siempre se están casadas la una con la otra, pues, ¿no? Entonces se mostraron también los diversos materiales, como por ejemplo la guadua, el bambú, y entonces la idea es que de alguno de esos elementos que ustedes de los cuales ustedes hayan o les haya interesado más, la idea es profundizar en eso para hacer entonces esta propuesta sencilla que siempre he hablado que puede ser un pabellón expositivo o algo que tenga que ver con una distribución espacial, pero cuya disposición formal, arquitectónica y estructural tenga que ver con los elementos constructivos estructurales que en su conjunto conforman la tipología, pues, ¿no? Ok, Entonces, ok, ya ahí me queda más claro, entonces cómo comenzar a desarrollarlo, porque obviamente ya yo tenía una idea de cómo pues realizar todos los programas de un proyecto arquitectónico, pero como ujú, visto a través de la estructura, un pórtico, pues. ujú. Entonces ya más o menos sé cómo comenzar directamente para poder desarrollarlo. Y ya entonces, Claro, claro, porque es que lo que pasa es que vemos como que solamente el tema del pórtico estructural de concreto, pues, ¿no? Y en este caso, la idea es que comprendan que que esa no es la única tipología constructiva que existe, pues, ¿no? Sino que la combinación de todos estos elementos estructurales generan distintas tipologías constructivas eh, que surgen a partir de esta unión de los diversos elementos, pues, ¿no? Cuando vimos el bambú, vimos que el bambú, recuerdan ese ejemplo de la columna que llegaba la unión del bambú llegando a una unión de cobre y allí a una base de concreto, pues, ¿no? Entonces ahí hay como tres elementos estructurales convencionales que si los ves por separado, digamos que tienen un carácter puntual, pues, ¿no? Pero cuando los complementas, ya entonces tienes un elemento tipológico para la resolución de las construcciones que utilicen la guadua o el bambú. Entonces, de allí, de las clases, vas rescatando cada uno de esos elementos y vas entonces constituyendo la propuesta que tú tienes a bien presentar, pues, ¿no? Con su memoria de cómo va a estar constituida y cuáles fueron las referencias que tomaste, la bibliografía, o sea, también un poco que esa descripción vaya acompañado no solamente del contenido del curso, sino
de lo que tú hayas podido indagar e investigar por tu parte, pues. ¿Ok? Sí, sí, me queda claro. Entonces ya estoy bien, ya creo que entiendo bastante el proyecto. De todas formas, yo le escribo por el correo si siento alguna duda, pero ya, como le Claro. digo, con esto ya puedo comenzar a Sí, desarrollarlo y ya tenía una idea clara. La cosa es sí, desarrollarlo más, ¿no? De poner sí, entonces en este caso lo que se haya investigado, lo que se haya aplicado en clase y correcto. ahí. Entonces, en cada asignación, que son las que digamos que faltan para la mayoría, allí por lo menos ya te atiendo, Nelly. Por lo menos en la primera, allí puedes colocar el esquema que tú crees que puedas aplicar y yo allí te dejo tu comentario, ¿no? Te lo evalúo, te hago cualquier corrección, la podemos ver en clase, o la consultamos por el correo. Y pues entonces luego, una vez hechas esas correcciones, cargas la otra y en definitiva la final es la presentación del proyecto con su explicación estructurada y las referencias que hayas tomado, pues. Vale. Ok, 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 ok. Dime, Nailin. No, bueno, profe, que ahora ya sí le puedo decirle Ok, o sea, el concepto ok, que había hecho. ok, Bueno, yo tomé como concepto principal un árbol apamate. ok. Realmente estaba los fines de semana camino por el Parque del Este Ujú, y nada, o sea, como que vi uno y me pareció chévere para utilizarlo como concepto para un diseño arquitectónico más efímero que cumpla con ujú. un propósito de dar sombra. Ok, Para el diseño como tal, me tomé más que todo la flor, o sea, vi esta foto ok. y sentí que podía combinar el diseño con la estructura. Ujú. Este, mm, Llegué, bueno, aún le falta un poquito, pero básicamente esta es como la idea principal. Em, No sé si lo Ok. pueden ver ahí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, sería, o sea, la idea son como dos flores y como los Ujú, apamates crecen en distintos colores, ujú. uno rosado y uno amarillo, con distintas alturas. Ok. No sé si necesitábamos exactamente ubicarlo en algún sitio de Caracas, pero yo me tomé la libertad de como hacer el proyecto completo de vamos a tomar un lugar de Caracas en donde se pueda hacer este proyecto de una forma real. Ok, bueno, lo importante ahí es que has hecho algo que es interesante, que has buscado una analogía. Una analogía puede ser una analogía orgánica, como lo es en este caso, a través de la interpretación de la naturaleza, un poco de lo que conversábamos de la arquitectura de frutovivas en la última clase, ¿no? Lo Ujú. interesante de esto es que si tienes esos elementos, es saber cómo está constituido, pues, ¿no? Entonces, allí tendrías que desarrollarme un poco cómo sería para ti ese detalle, ¿ok? Sí, Del bueno, elemento, pues, ¿no? por lo menos con los materiales, Ujú, de los materiales que pudimos ver en clase, pensé en la estructura fuera de metal. claro. Primero pensé en un anclaje de tensores, pero como no está sosteniendo nada en el aire y también Ujú, porque no está soportando ningún tipo de peso, ujú. y también por lo que pude también investigar más a profundidad, escogí un anclaje de perfil tubular. Ok. Por eso es que tiene una base del cual Ujú. salen todos Los pernos. los elementos, los pernos, exacto. Ok, ok. Bueno, fíjate, todo eso voy a transmitir un momentico ahorita para mostrarte aquí con el sketchbook algo interesante, ¿no? Tú tienes el tema del árbol, ¿no? Digamos, de alguna forma. Entonces, básicamente, de esa imagen en renderizada que hiciste, tú tienes que ir al dibujo en detalle de esos elementos, pues, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una sucesión de elementos
estructurales en curva, tubulares, como dices tú, ellos de alguna manera van a tener la tendencia, ya va que tengo que agregar a alguien que está incluyendo. Ok, ahora sí. ¿Qué tal, Laker? Aquí estamos. Entonces, fíjate que lo primero que debes hacer es un plano técnico y justamente esta sesión es para aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú para poder fundar eso tienes que tener una plancha, ¿no? ¿Ok? Perdón, que desbloqueé otro dibujo. Tener una plancha y tienes los elementos y los pernos, pues, ¿no? Y no solamente tienes eso, sino que eso tiene, lógicamente, una fundación, ¿ok? De donde esos elementos están amarrados, pues, ¿no? Entonces, ya esta primera parte constituye, digamos que la primera fase o la primera clase que dimos, pues, ¿no? Es que los elementos tienen que estar fundados sobre un terreno y ese terreno debe ser un terreno estable, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya tú tienes una primera fase de desarrollo constructivo de ese elemento que va a consistir en una zapata, ¿no? Correcto. Y de esa zapata tú vas a tener esos elementos apernados o esos pernos que van a salir allí y luego vas a tener esta plancha, ¿ok? Perforada que va a calzar allí, ¿no? Entonces ya esto constituye un detalle que podemos desarrollar. Luego de Ok. esto, cuando pasamos a una segunda etapa, tenemos que ver cómo es este punto aquí. ¿Por qué? Porque es la parte, ¿Cuál? este que se está señalando ahí, aquí en esta parte, ¿no? Ah, ok, El ya. círculo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si esos elementos están dispuestos de esa forma y no tienen ninguna manera de amarre, ellos van a tender Cambiarse. de, a colapsar, pues, hacia un Mm, lado. Entonces, necesitas tener, digamos que son varios, porque vi que tienes varios, necesitas tener unos elementos de amarre, ¿ok? Digamos que cada, no, o sea, eso ya lo da el cálculo, pero son unos elementos que amarran esa estructura, pues, ¿no? ujú, Y que tenemos que decir si es apernada o si es soldada o cómo va a ser. Pero esto también a su vez genera entonces un segundo detalle, o sea, el segundo detalle, el de la base, después tienes este detalle, el tercer detalle, que es de cómo ese elemento entonces se une, ¿no? Con el resto. Para mí, por ejemplo, es suficiente que ustedes comprendan que debe tener ese amarre, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo amarre es como un estribo dentro de las vigas que vimos en los planos constructivos, pues, ¿no? Allí se compone de varios elementos, estribos, pero al final todos son elementos de amarre, pues, ¿no? Y esos elementos de amarre pueden estar también o apernados, ¿ok? O ujú. pueden ser soldados, ¿ves? Y cuando nos vamos a la parte ya de arriba de la cubierta, también tenemos que definir cómo se une ese elemento a esa cubierta, ¿ok? Y de qué está hecha esa cubierta, De ¿ves? policarbonato. Ok, de policarbonato. Entonces, si es de policarbonato, necesitas unos perfiles, ¿ok? Voy a pasar a otra imagen, ¿ok? Si es de policarbonato, entonces, bueno, necesita, el policarbonato viene de 60 por 1,20, la lámina. Eso significa que vas a necesitar una estructura, unas correas, ¿ok?
donde se apoyen esos elementos, ¿ok? Pero pueden ser correas de sección tubular rectangular y entonces, bueno, se muestra también en un detalle de la lámina cómo se apoya allí, ¿ok? Y cómo sigue la otra lámina, pues, ¿no? Y entonces aquí hay una junta. Y esa junta, pues bueno, hay que sellarla y hay que cerrarla, pues, ¿no? ¿Por qué? O con una pletina, porque si no, entonces llueve y el agua traspasa, pues, ¿no? Y no solamente eso, sino que además debe tener una pendiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque Ujú. esa Por pendiente la debe lluvia. hacer que el agua corra. Pero ¿cómo Ujú, corre si tengo estos elementos aquí? ¿Ves? Entonces, esos son el tipo de temas que van surgiendo en la medida que uno va desarrollando y van quedando como inquietudes, pues, ¿no? Entonces, eh, se omite eso o se busca algún otro tipo de solución o simple y llanamente ellas quedan selladas y pegadas, ¿no? Con un elemento eh, de unión como, tal cual como lo hacen con los vidrios, pues, ¿no? Que son, se me pasó ahorita el nombre. Pero es un material que puede ser epóxico. Epóxico significa que no deja penetrar ujú, el agua, un sellador, pues, ¿no? Que las unifica. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, tú vas viendo cómo vas de una escala a otra escala y a otra escala de detalle, pues, ¿no? Y entonces aquí se ve que el tubular es un tubular de vacío, hueco, ¿no? Porque tiene que ser liviano. Entonces, puedes pensar en una estructura tubular metálica, este, que hay de distintos tipos y eso entonces te lleva a buscar lo que hablamos sobre los perfiles con Dubén, los perfiles Properca, los perfiles doble T, ¿sabes? Todo este trabajo te va a ir llevando a buscar esas referencias que hemos ido mencionando a lo largo del curso, pues, ¿no? Entonces, claro, yo no pretendo que lo resuelvan del todo, pero que sí haya, digamos que una aproximación quizás hasta intuitiva sobre el tema y la resolución estructural de ese elemento, no solamente en la imagen, pues, ¿no? ¿Ok? Sino de cómo esa tipología de paraguas, ¿no? Porque sería como un paraguas o una especie eh, sí, de árbol metálico, pues en sí se constituye como un elemento tipológico estructural que tú puedes repetir o replicar, que esa también es una de las ujú. características fundamentales del tema de la tipología, pues, ¿no? Entonces, en arquitectura la tipología son escuelas, vivienda multifamiliar, todo este tipo de cosas. En estructura, son, bueno, tipología concha, la tipología del domo, la tipología del arco, la tipología de la cercha y así vamos estructurando los domos geodésicos y todo lo que pudimos investigar hasta llegar a las estructuras más atrevidas y más osadas, como son las estructuras, las tensoestructuras, pues, por ejemplo, ¿no? Porque tú podrías decir, yo no lo voy a hacer en policarbonato, podría venir otra persona que dijera, no, yo lo voy a hacer eh, geotextil, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya sería distinto, porque si es geotextil, tú tendrías esos tubulares y ya la forma del elemento sería distinto, porque sería un elemento que tendría que buscar de alguna forma tensarse, pues, ¿no? Entonces Sí, habría es que que de hecho ver, lo pensé en un momento que ajá, en vez de que fuera como un paraguas, fueran los pétalos
Ok. que cayeran, pero eso Ujú, ya hubiese sido más, o sea, esa idea la tenía como en un pabellón de exhibición. Lo ujú. que pasa es que le digo lo de la ubicación, que a pesar de que creo que no mencionó como que teníamos que generar esa idea No, en pero está algún bien. sitio existente, Ujú. por lo menos este concepto, yo lo desarrollé en donde está la estación del ferrocarril en La Rinconada. Ok. Porque tiene muchos espacios vacíos, es un área que siempre hay mucha gente, a pesar de que, bueno, tienes obviamente la entrada a la estación de metro y el ferrocarril, a sus alrededores tiene espacios que están vacíos y Ujú, es bastante gris. Y tiene como una pequeña lagunita, como ujú. decorativa también. Y también tenemos el Museo de Alejandro Otero en una esquina, que a pesar de que Correcto. está también un poco lejos, sentí que al ser un concepto que también trata de un árbol de acá de Venezuela, Ujú, tenía también un valor cultural y al ser utilizado para dar sombra y asiento a las personas a sus alrededores, ujú, una solución a una problemática como lo es el que las personas realmente se sientan como en unos, ni siquiera son banquitos, son como jardines que son bastante altos y la gente se recuesta de ahí. O bueno, por lo menos así yo lo he visto cuando los conciertos y eso que hacen en el Monumental, la gente no tiene dónde esperar, se sientan en escaleras, en esos ujú. jardincitos. Entonces, por más de que sea algo efímero y que probablemente sea algo que se vaya a quitar, da solución a un problema real. Claro, Entonces, por claro. eso fue que lo desarrollé de esa forma. Sí, yo he visto que tú vinculas mucho el tema tipológico de la estructura a el tema medioambiental, ¿no? Lo he visto en tus informes que le das una preocupación, sobre todo cuando hacías el del ladrillo, ¿no? Hablabas de las características bioclimáticas que representaban y así también con la piedra y todos estos temas. Entonces, eso es válido porque si no hay un concepto, ¿ok? Inicial, tanto como para lo arquitectónico, acompañado de lo estructural, pues tampoco hay nada, ¿no? Y entonces lo interesante es que esto se comprende como una unidad y un todo, pues donde el elemento que está generando, si bien es una estructura que puede ser armable o desarmable, es un elemento que además le está otorgando calidad de vida a un sitio. Entonces digamos que tienes el panorama completo cubierto, ¿no? Relacionado con el tema tipológico, pues, ¿no? En todo su sentido. Y eso es algo que tienes que mencionar en el momento de la realización del informe, pues, porque son todas esas consideraciones. Ujú, El contexto, justificas la ubicación, hablas de los materiales del curso, por qué te llamó más la atención esto, porque muchos se aproximan al tema tipológico porque les interesa el material en sí y lo que pueden generar con el material en sí. En cambio, tú llegas a la propuesta tipológica por la posibilidad que tienes de revitalizar un espacio, ¿no? De la forma más idónea, rápida, fácil o sencilla, digamos, no fácil, sino sencilla de aplicación en un lugar, porque todo esto que tú estás proponiendo, bueno, es armable. Lo puedes llevar ya desde el taller fabricado y lo ensamblas en el sitio, o inclusive ya los puedes llevar ensamblados para solamente colocarle la cubierta de policarbonato, pues, ¿no? Entonces, ujú, ahí tienes que pensar y decir, bueno, mira, el policarbonato, en ese sitio, ¿qué pasa si le cae algo arriba? Y bueno, entonces ahí son consideraciones que también hay que tener en cuenta. Pues no, oye, se va a partir o no se va a partir, o hay un policarbonato determinado con una resistencia específica que te pueda funcionar. Y entonces allí también vas investigando, pues no vas descubriendo este, lo fascinante que puede ser llegar hasta el mínimo y el último detalle de la propuesta, pues, ¿no? Que no es lo que yo pretendo, pero que sí
haya una aproximación conceptual sobre esa temática, pues, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, bueno, me parece bien. Solamente, y eso vendría entonces acompañado por, bueno, su cuerpo escrito, su introducción, la justificación de por qué escogiste ese material, combinado con el tema del uso del lugar, desarrollas tu concepto, haces unos planos un poco de detalle, intuitivamente como tú piensas que puede hacer, lo revisamos y pues bueno, eso constituye luego el cuerpo del proyecto final con las conclusiones y todas las referencias que tú utilizaste para la fabricación de ese elemento que es una tipología, la tipología de flor, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita. Entonces, en la medida que vas profundizando en eso, vas desarrollando también inclusive una línea de investigación relacionado con el trabajo de este tipo de estructuras, pues, ¿no? Y eso te va a ayudar quizás inclusive hasta en tu trabajo de tesis, porque es algo que te va a quedar dando vueltas. Oye, yo utilicé esto, sé cómo se desarrolla, sé que necesito unos tubulares preformados, sé que necesito estar apernada, que tiene que tener su fundación y todo eso va a contribuir a que tus proyectos, inclusive tus proyectos de diseño de futuro, sean más ricos en cuanto a, a el carácter De espacial contenido, y claro. de contenido y constructivo, pues, ¿no? Para que Ujú. entiendas que no solamente se trata de dibujar una losa y ya está, no, bueno, esa losa adentro ya tú sabes todo lo que tiene, los estribos, como tú me dijiste. El simple hecho de que tú me digas que sabes lo que es un estribo, ya para mí eso es, es un gran avance, porque seguramente antes de ver esta clase, tú no tenías ni idea de lo que era un estribo, pues, ¿no? Eh, Sí, no, de hecho yo, o sea, yo trabajo en una constructora y obviamente a mí me dicen pichón de arquitecto. O sea, yo soy como apenas obviamente es que estoy empezando a aprender y mm, realmente sobre todo desarrollando un proyecto que, o sea, como este, que es algo tan simple que no debe cumplir con nada muy específico, buscando, viendo lo de los pernos, todo realmente fue como que ahí es en donde se te queda el conocimiento para próximos proyectos. Entonces, realmente ahí correcto, correcto, porque uno no va, cuando uno va desarrollando el proyecto, uno no va con la solución estructural ya exacto, no piensas en preconcebida. el material, que si esta Ajá, columna, que si tú simplemente tienes la idea de lo que quieres hacer. ajá. Pero eso no, esa es justamente la postura del curso y el porqué de esa Ujú, estructura, de que te invita a investigar, porque cuando uno desarrolla el proyecto, por lo menos ya con la experiencia, uno dice, bueno, esto lo voy a hacer de esta forma, aquí quiero una estructura especial, una cercha invertida, en curva, de tal forma y tal forma, pero inmediatamente llamas al estructurista y le dices, mira, tenemos que reunirnos porque, bueno, mira, tengo que desarrollar una casa y el cliente solamente quiere que esté apoyada en 6 columnas, pues y la casa tiene, no sé, 500 metros cuadrados, por decirte cualquier cosa. Entonces ya ahí ujú. tú empiezas A con la buscar la solución, conceptualización, claro. pero inmediatamente llamas al estructurista o llamas a tu constructor o llamas, tú seguramente llamaste a alguno de los compañeros y le dijiste, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo podría ser esto? Hay pernos de tal tipo, de cuál tipo, hay láminas de calibre 36, hay Sí, láminas de de calibre, hecho, por lo ¿no? menos la idea principal que yo tenía era que, o sea, porque está compuesto de como pequeños tubos que Correcto. salen justamente de esa unión del suelo. Ujú. Pero yo tenía en mi cabeza que yo quería que realmente, bueno, de hecho, aquí tengo como mis dibujitos, Sí, tu croquis, que claro. esos tubos fueran más delgados y que se abrieran más. Y obviamente le pregunté a uno de los muchachos y le dije como que, es que yo quiero que esto sea así. Y él lo primero que me dijo es, ok, pero si tú haces eso,
no va a tener el propósito de dar sombra, porque al Ah, tú hacer la estructura de abajo mucho más ancha, ponte que esto te abarca 2 metros, ¿dónde se va a sentar la gente? es A juro correcto. tienes que tener una base vertical para que luego puedas Luego, abrir y cumpla con ese propósito como de sombra. entonces Entonces fíjate, ahí yo dije: "Claro, entonces, claro". y esos dibujitos iniciales que tú tienes allí sencillos, esos son los dibujitos que hay que subir en el primer examen, El primer examen, bueno, yo se lo básicamente. subo. ¿Por qué? Porque es el concepto y entonces yo ahí veo, lo comprendo y te puedo también entonces, así como tu compañero te da la opinión, ahorita bueno, dejaron como que se acumulara mucho un poco el asunto, pero bueno, todavía hay tiempo para revisarlo en la semana y en la otra semana hasta entregarlo, pues, ¿no? Sí, yo por lo menos hoy le quería traer, así sea el concepto. Hoy me puse toda la tarde a sacarlo porque ya realmente, o sea, por lo menos creo que hay como 2 asignaciones que ya cierran ahorita, que sobre todo es el examen uno que hay que subir los bocetos. Entonces yo dije: "No, o sea, hoy a juro tengo que traer algo a clase porque Mm, si no me voy a seguir acumulando y no sí, vamos a tener tiempo". es correcto, es correcto. Bueno, chévere. Este, estamos bien entonces. Baker, espero que te haya servido Gracias, profe, por cierto. no, gracias a ti. Y bueno, gracias por decirme que estuvo excelente, porque me preocupé cuando me dijiste que no era la forma convencional. Yo dije, Dios mío, que, que, Sí, no, que- a mí me dio nervio porque también como estamos acostumbrados a hablar con los profesores por WhatsApp o por Telegram, y a usted solo le podemos escribir, entonces no quería que sonara de alguna forma como que no me gusta cómo da su clase, no, en lo absoluto, mm, solamente que por el hecho de que estamos acostumbrados a que los profesores básicamente nos digan de una sola vez como que: "Mira, tienes que hacer esto". Entonces, claro, quedamos como, bueno, por lo menos hablo por mí, yo quedé que: "¿Y ahora?". Y ah, mis reglas, no, mis lineamientos, mis no, cosas, mi estructura. no, no, Pero no. no, o sea, sobre todo en el tema de clase, en contenido y en cómo usted explica, todo súper bien. Solamente fui yo que me enredé Bueno, con la costumbre, porque pues. fíjate, te están dando libertad. Y la libertad, que es lo que uno siempre quiere cuando está estudiando, cuando te la dan, tú dices, wow, ¿y ahora qué hago No yo sabes qué con esto? hacer. Y me dijeron que esto tenía que ser tanto Exacto. por tanto y esto así, no, no, yo inclusive en diseño también tengo esa misma metodología, pues, ¿no? Bueno, chévere, Nalín, excelente. Chévere, gracias, profe. Vamos a ir subiendo eso y vamos a irlo evaluando, ¿ok? Vale, Chévere, gracias. gracias a ti, gracias por tu consecuencia. Y bueno, Daker, ya más o menos escuchaste de qué va el tema, ¿no? ¿Cómo tenemos que Sí, hacer? profe, estaba escuchando y sí, también estaba un poco perdido en ese sentido, Ujú. porque la libertad también me llevó a qué hago, qué hago, qué hago. Pero en cuanto al proyecto final, estaba desarrollando, solamente que no lo pude montar. O sea, lo estaba buscando para abrirlo aquí y mostrárselo ahorita, pero Ujú. no puedo porque no sé qué le pasó a mi computadora. No Tampoco me quiere importa. encender la cámara. Bueno, me lo puedes Más pasar o por el menos. correo. Sí, eso le iba a preguntar, si se lo puedo pasar Claro, ahorita, claro, soluciones, claro, se lo puedo pasar por correo. claro. Es Yo que estoy desarrollando, se de lo aquí pasaría. hasta la próxima semana me pueden pasar, lógicamente, cualquier consulta por correo, pues. Ok, está ¿Ok? bien. No, bueno, Bueno. yo en pasantía estoy desarrollando, o estuve desarrollando por un tiempito, unas canchas de pádel con un sistema aporticado. Ok, ok, Y como me quedaron esos planos base, yo estaba montando lo que era el 3D ok. completo para tener esa parte del trabajo ya lista, pues lo Ujú. tenía, pero no me quiere abrir. No te Disculpe preocupes. por eso, ahorita cuando se lo solucione, se lo paso para que le eche un ojo y me diga si es óptimo para presentarlo como ya al final o no. Claro. No, perfecto. Tú me lo pasas y yo lo monto aquí en el sketchbook. Inclusive te La puedo verdad hacer. es unos planos te- completos, muestra el detalle, me hice el detalle, desde la este, zapata, la viga, la columna, la cercha, tiene unas bueno, cúpulas, bueno, todo fíjate que y
Fíjate que la libertad, todo lo que te obliga a esa libertad, ¿no? Claro, a mí solamente me llegaron en ese punto unos planos base, Ujú, solamente para yo verificarlo, para echarle un ojo. Yo me tomé la libertad de crear lo que eran los detalles y ujú. el 3D Perfecto. para presentárselo a ustedes. Como Ok. yo lo vuelvo a repetir, ahorita se lo paso. Me lo pasa y yo te hago las indicaciones. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces me contenta